estamos en un grupo chico, Sí. entonces podemos... Sí, conversar y pausar. ¿Por dónde le entramos? Si quieren, yo voy a comprar. Si me quieren esperar ahí en la sombrita mientras se sientan, y ahorita ahí los veo. Pues estuvo bien que nos viniéramos con la chamarra, pues aquí esperando a nuestro guía turístico que va a comprar los tickets. Pero ahí vamos ahorita para la pirámide. Entonces, pero entonces es la primera vez que vienen aquí. Pues se pudiera decir ¿A que sí, México, porque a la Ciudad de México? cuando venimos estábamos medio chavalos y luego Cuando tenía 22 A la años. Ciudad de México. Sí, 22 años. por acá de entrada. Desde que estamos... Imagínate cuánto no ha cambiado. Ahí está, ¿sabes? El sombrero. Pues aquí esperamos. Buenos días, mi estimado. Listo, gracias. Vámonos, conserve su boleto. Toma, sale. Ahorita ya, Conserva el mío. desde la pandemia ya no se puede subir, antes sí podíamos. Todavía el tour tardaba una hora más. Ajá. Por la subida. La subida, que es lo que nos... Las ceremonias ¿La calzada de los qué, perdón? de los muertos. Muchas hipótesis hablan de que era porque había muchos entierros a los alrededores, pero no. La que a mí más me hace sentido sobre todo esto era que era la peregrinación hacia el templo principal. Muchos años se consideró que este templo del Sol era el más importante, pero no. El origen de la ciudad comienza desde el templo de la Luna, porque no está dedicado a la Luna. Ahorita vamos a platicar, y el templo del Sol, que tampoco está dedicado ni al Sol ni a la Luna, ni es Teotihuacán. No tenemos la certeza de que el nombre sea Teotihuacán, que es lo que ahorita vamos a platicar, ¿no? El por qué, quién y qué pasó con esta civilización, ¿vale? Vamos a buscar un pedacito. ¿Cómo han investigado, verdad, los arqueólogos y todas esas personas que se dedican a encontrar, la verdadera historia? Y me estás diciendo que a mí me gustaron con esto, con lo antiguo, que era Teotihuacán, pues principal era la pirámide, y ahora se está viendo que esa información ya no es cierta. No van cambiando. Es que lo que pasa es que también vamos a ser sinceros. Mucha cuestión que pasa durante los 300 años de la Nueva España. Todos los templos, códices, toda la información es destruida. Entonces, ¿qué sucede? Cada que se encuentran excavaciones, cada que se encuentran Nueva zonas, información. las hipótesis y las leyendas van cambiando, ¿no? No hay una verdad absoluta respecto a estas civilizaciones. Al final, por ejemplo, aquí en Teotihuacán no hay un solo arqueólogo o un solo historiador que tenga más del 15% del conocimiento de lo que se pudo haber considerado lo que era esta civilización. O sea, en realidad es demasiada información, y no nada más estamos hablando de una civilización, estamos hablando de varias, ¿no? Vamos a entrar por aquí. Esta es la famosa calzada de los muertos. Pues todas las ciudades son 3 kilómetros, ¿no? Son 3 kilómetros y medio, donde están los centros, los complejos de vivienda, ¿no? Dependiendo de la jerarquía que se tenía en la civilización, era lo cercano que se vivía a esta avenida principal. La Ciudad de México, de Teotihuacán, estamos hablando de casi 30 kilómetros a la redonda, ¿no? Pero existía un templo, una zona ceremonial, que era esto, ¿sí? Vamos a sentarnos por aquí una sombrita. Miren los acueductos, todos estos acueductos, era algo que se le reconoce mucho a la civilización teotihuacana, era cómo utilizaron el agua, ¿no? El agua, el recurso del agua para esta parte de los cultivos, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Lo interesante es que llevaban el agua, o sea, la ciudad está así ahorita. Lo interesante es que llevaban el agua de abajo hacia arriba. Ahorita
ahorita vamos a platicar un poquito de este sistema de drenaje tan interesante que tenían. Pero bueno, esto es parte de la calzada de los muertos. Vamos a entrar aquí. Estas escalinatas hacia abajo, o sea, empieza aquí esos caminos para ir bajando y ahí hay unos pequeños patios, luego vuelves a... Son 6 plazuelas. Son 6 plazuelas las que tiene. Desde donde es el inicio de la ciudad, que es al término de estas 6 plazuelas, y después lo que es los siguientes templos. Aquí hay una división muy importante en la ciudad, ¿no? Entre los dos centros ceremoniales más importantes y las siguientes plazuelas. ¿Por qué va a estar construido de esta manera? Era la forma en como la ciudad estaba y la van adecuando. Por eso es que en una hora este cerro el Cerro Gordo, en teoría va a desaparecer, ¿no? La visión de la montaña va a desaparecer. ¿Por qué? Porque cada vez que nos vamos acercando, ¿sí? La pirámide va encajando en la montaña, y va a llegar un momento en el que nosotros, estando enfrente de la pirámide, el sol va en la montaña va a tapar al cerro. Representación del cerro. Y pasa de aquí para allá, y cuando estemos allá les voy a enseñar una foto como también esta pirámide del sol, que no son pirámides, ahorita vamos a platicar. Esta pirámide del sol está también apuntada o reflejada en una montaña de este lado. Está bastante interesante. Coincidencias, no sé, había mucho conocimiento. Miren, la piedra Pómex. Ajá. Se le llama, bueno, todos lo conocemos como la famosa piedra Pómex, pero es tezontle. Se le llama tezontle o pedregal, ¿no? Que es toda esta lava seca, ¿no? Que al final, eso es todo Con lo que las armaron. También. Nadie me ve, ¿verdad? Me voy a echar la piedrita. No, sí. Nadie me ve. Y así fue como las pirámides desaparecieron. En el tiempo. A esta capa se le llama estuco, ¿sí? ¿Es el pegamento? Era el proceso que hacían, que era moler prácticamente la piedra volcánica nuevamente, la sometían a unas temperaturas. ¿Y qué hacían? Se hacía otra vez manipulable, se hacía una pasta de lava, ¿no? Y era tanto lo que usaban para la parte de las rocas, pero en aquella época nosotros no se veían las piedras, ¿no? Estaba completamente tapada por estuco, recubierta por estuco, y ese estuco estaba decorado con pigmentos. Ahorita vamos a ver la exposición o el ejercicio de esos pigmentos. Son 3: el natural, el vegetal y el mineral, ¿no? La famosa cochinilla, que era de donde sacan la decoración. Pero bueno, este era el grosor de lo que es el estuco, el recubrimiento. Tenían todo, esta les voy a enseñar unas fotitos, todo. Y bueno, miren, yo creo que por aquí podemos sentarnos en unas piedritas de estas. ¿Sí les parece? Un lugarcito, sí, para empezar a introducir todo y platicar. Bueno, pues ni modo, vamos a tener que entrar a la History Channel de la pirámide. Ay, ahora sí. ¿Sí? Un poquito, ¿neta? Es que no hay otra sombrita y un lugar más cómodo, no hay como mucho variedad. Pero bueno, ¿ya caminaron la zona del Zócalo? Sí, del centro histórico. Sí. ¿Lo hicieron por su cuenta o lo hicieron por tour? No, por nuestra cuenta. Por su cuenta. Bueno, ok. Hemos hablado de los conocemos parte de la historia de los aztecas. Sí. Bueno. Sí. Digo, ok. la que en los libros nos cuentan. ¿Han ido al Museo de Antropología? Sí, por eso ¿Cuándo? estamos cansados. Ayer. Bueno, entonces. Tiene como niño el dedo, ¿no? Así que bueno que fueron antes allá primero. Bueno, estuvo bien porque es la forma en la que se Podemos puede hacer el conectar match. ahorita. Todo el rompecabezas. Y bueno, para
Para saber en qué parte de la historia estamos, vamos a dividir 3 civilizaciones. Han sido muchas, por supuesto, pero hay 3 civilizaciones importantes que podemos que podemos utilizar como referencia. Los primeros son los olmecas, ¿sí? Que son considerados la madre de las civilizaciones. Es el primer grupo de etnias que se conforman bajo una jerarquía y bajo un gobierno, ¿no? Bajo una estructura. Tanto es la primera civilización que se organiza para crear templos. Las primeras ciudades ya conformadas fuera de chozas, fuera de cuevas, son los templos. Estamos hablando de los olmecas, 700, 800 años antes de Cristo. La zona de Villahermosa, Tabasco, Veracruz, toda esa parte de ahí. Después, ¿qué sucede? En el Valle de México, desde 20.000, 30.000 años antes de Cristo existen grupos nómadas, ¿no? ¿Qué sucede? Con el tiempo, alrededor de unos 9.000 años antes de Cristo, se empiezan a estabilizar diferentes grupos ya más sedentarios. ¿Qué sucede? Se hacen las primeras pirámides, las de Copilco, Cuicuilco, toda esa zona de ahí, son los primeros basamentos. Entonces ya había algún tipo de civilización estabilizada en el Valle de México. ¿Qué sucede? 200, 300 años antes de Cristo hay muchísima actividad volcánica en la zona centro del país. Estamos hablando que está el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Ixtle y el Ajusco. Son 3 volcanes que tienen demasiada actividad para esas épocas, sobre todo el Ixtle y el volcán del Ajusco, y que genera muchísima inmigración a otros tipos de lugares, ¿no? Mucha gente migra hacia el sur, hacia las costas, y otros vienen hacia el norte buscando las alturas de las salidas. Recordemos que el valle, pues se le llama el valle de la zona metropolitana, ¿no? Al final la gente buscaba más a las alturas, y bueno, estamos a 40 kilómetros aproximadamente a distancia de lo que era el centro. Ahí es cuando Teotihuacán se viene a conformar por diferentes grupos de inmigrantes, ¿no? de diferentes zonas. Teotihuacán no es un grupo que llega, se estabiliza y empieza a conquistar, como lo son los aztecas, ¿no? ¿Qué pasa con los teotihuacanos? Con los teotihuacanos se empiezan las inmigraciones 200 años antes de Cristo, y para el principio de la era cristiana estamos hablando de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes, perdón, 5.000 habitantes, de 5.000 a 20.000 habitantes alrededor. Era muy pequeño ya ese grupo. ¿Qué pasa? Se empiezan a conformar, se hacen linajes, se empiezan a representar por linajes, ¿no? El linaje de la serpiente, la emplumada, el linaje del coyote o del canino, no se sabía exactamente, el linaje del jaguar y el linaje del águila, ¿no? Se conforman estas civilizaciones, y bueno, los siguientes 300 años, que es cuando se termina la construcción de esta pirámide, para los 300 años después de la era cristiana, es cuando esta civilización toca un clímax. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Estamos hablando de unos habitantes de más de 80.000, entre 80.000 y 110.000, 120.000 habitantes, lo que se calcula que era todo lo que era el área metropolitana de Teotihuacán. ¿Qué pasa? Pues entonces los recursos para la comida empiezan a generar problemas sociales, económicos y políticos, ¿no? Y entonces todo pinta que un linaje trata de independizarse o trata de tomar el control de todo, y empiezan el declive como la civilización importante. Estamos hablando 300 años después de Cristo, y entonces para los 700 años después de Cristo, Teotihuacán desaparece. Hay 2 hipótesis. Una hipótesis es la falta de recursos, que genera un problema político social, y por lo tanto se deriva en la quema de la ciudad. La ciudad es intencionalmente destruida, ¿no? En cuestión de ceremonias, la ciudad es matada, la matan, es muerta la ciudad, ¿no? La pintan en rojo, y en términos ceremoniales muere la ciudad, y a partir de ahí emigran el resto de esta civilización, y de ahí nacen los toltecas. ¿Qué sucede? Durante los siguientes 500 años, estamos hablando 700 años, a los 1240, que es cuando la peregrinación de los aztecas, ¿no? Recordemos que los aztecas son considerados un grupo de nómadas que viene de la mítica ciudad Aztlán.
son guiados por su sacerdote. El mito fundacional nos dice que están destinados a encontrar la representación del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿no? Que era esta representación del águila postrada en el nopal, devorándose la serpiente, ¿no? Si van ahí al lado del Palacio Nacional, está esta estatua donde llega la representación. Bueno, pues en esa peregrinación, cuando los aztecas pasan por aquí, ellos son quien la nombran Teotihuacán. No tenemos la certeza de que ese sea el nombre original. Muchos hablan de Tleocán, Teotihuacán, un nombre previo. No, eso es lo que los aztecas lo nombran. Ellos nombran la pirámide del Sol y ellos nombran la pirámide de la luna. Teotihuacán, ¿qué significa? El lugar de los dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque para toda la mitología y para esta percepción del universo que tenían los aztecas, pues este era el punto donde se reunieron en algún punto los dioses, bueno, en algún momento los dioses, ¿sí? Y ofrendando haciendo sus ofrendas, creando la humanidad, ¿no? Se muestran los 4 soles anteriores, que cada sol representaba una humanidad. Son destruidos por el agua, uno por el viento, el otro por el aire y el otro por el fuego, ¿no? Y entonces aquí se unen los dioses para crear la era del 5.º sol. Entonces por eso para los aztecas era un centro ceremonial, era un centro importante. Sin embargo, ellos no viven aquí, ellos no se quedan aquí, ellos siguen en su peregrinación hasta llegar a lo que es una de las cuencas de lo que era el valle. Eran 5 cuencas del famoso lago de Texcoco. Bueno, no era solo el lago de Texcoco, eran 5 cuencas: el lago de Cuemanco, el de Texcoco, el de Xochimilco, y son 5, 2 de agua dulce y 3 de agua salada, ¿no? Entonces ellos siguen en su peregrinación. Esta ciudad queda completamente deshabitada, es muy saqueada, ¿no? Tanto por los aztecas y como por otras civilizaciones. Estamos hablando de 500 años entre la desaparición de los teotihuacanos y cuando llegan los aztecas. Entonces, ¿qué sucede? Pues de ahí, cuando llegan los españoles, que llega la Nueva España, todo esto para ellos no tiene mucho significado. Sí utilizan cierto material volcánico, ¿sí?, para poder restaurar parte de la ciudad de la entonces naciente Nueva España, ¿no? De ahí queda completamente destruido y no es hasta posterior a la independencia el país colapsa, no pasa nada. No es hasta posterior a la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz no le alcanza, él lo quiere hacer en el 1910 para el centenario de la independencia de México, pero estalla la Revolución Mexicana y ya no le da tiempo a Porfirio Díaz, y no es hasta 1921-22, posterior a la Revolución Mexicana, ya que se calma un poco eso, que empiezan los procesos de restauración e investigación ya oficial mediante el INAH, ¿no? Y esta plaza, esta zona arqueológica queda cerrada de 1921 hasta 1964, se abre oficialmente para el público, o sea, no tiene muchos años que está abierta oficialmente para el público. ¿Qué pasa? Pues bueno, la restauración, todo estaba completamente destruido. Déjenme enseñarles, todo estaba completamente destruido, ¿no? Miren cómo encuentran las pirámides, ¿no? Todas completamente tapadas en maleza, en árboles, en pasto, ¿no? Y entonces parte de la restauración. La ciudad estaba prácticamente destruida, se tiene que restaurar prácticamente un 80%, ¿sí?, para que podamos tener estas vistas que tenemos. No la pudieron restaurar más del 80% porque de otra manera podría perder su nombramiento como patrimonio cultural, bueno, patrimonio histórico, ¿no?, por la UNESCO. Entonces, no se tuvo que restaurar en un 80%. De otra manera, ahorita les voy a enseñar, hay unos ejemplos de cómo la restauran. Pues ya, se abre y bueno, es lo que nos indica. Hoy en día esta pirámide del Sol es considerado el segundo templo más grande de Mesoamérica. El más grande es el que está en Cholula. ¿Puebla? ¿Han ido a Cholula? Sí. ¿Sí? Te digo una cosa, cuando yo estaba en la escuela, nos llevaron a ver la pirámide, sí. Desafortunadamente, bueno, parte de la evangelización y todo cómo llega a la iglesia, pues le plantan
una iglesia encima, Ah, no ¿no? Aquí digas. no, pero la que es La en de el Cholula, Cholula, sí, ¿no? sí, Y sí. desafortunadamente ya no la restauran, la dejan que funcione más, que se vea más como una montaña Sí. y encima la pirámide, encima la iglesia, Y que abajo lo que es, estaba ajá, todo así, la pirámide. que es prácticamente esta pirámide del Sol, el Templo Sí. del Sol. Bueno, te voy a decir por qué no, pero bueno, este Templo del Sol es una réplica en escala más pequeña de lo que es la de Cholula, ¿no? Cholula en algún momento fue una parte importante en conexión. Había un mercadeo muy importante entre Teotihuacán, Monte Albán, los mixtecos, los zapotecos y de ahí los mayas, ¿no? Todavía ellos, bueno, sabía. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un sistema de comercio muy importante por la obsidiana. La obsidiana, esta piedra volcánica que solamente se dio aquí por las temperaturas. Algo sucedió, hay otras hipótesis, pero algo sucedió en el subsuelo de esta zona que se concentró una temperatura muy fuerte y eso generó las diferentes capas de lava y en una se cristaliza parte de esa lava y nos da la obsidiana, ¿no? Pero era un monopolio de Teotihuacán, eso lo hace una ciudad bien importante y muy poderosa, ya que logra controlar el monopolio de la obsidiana. Encontramos obsidiana en la zona inca, quiere decir que había un comercio muy importante hasta Sudamérica, ¿no? Y de ahí también se reciben otros minerales, que es lo que ahorita vamos a ver. Se recibe un mineral azul, el lapislázuli, ¿no? Que no existía ese mineral en esta zona, pero bueno, es por eso que se tienen esta parte de la obsidiana, la pirámide de Cholula, que es oficialmente la más grande, y estamos hablando de 65 metros de altura, lo que tiene 200 metros aproximadamente por cada lado. Recordemos que debió de haber habido un templo más arriba, estamos hablando de casi 75 metros. Recordemos que todas las pirámides anteriormente, esta es una imagen virtual, tenían su centro ceremonial en la parte de arriba. Entonces estamos hablando de 10 metros más, un total de 75 metros, ¿no? Esta pirámide sí está completamente restaurada. Desafortunadamente al principio de sus excavaciones tuvo que ser prácticamente dinamitada de este lado, porque hace casi 70, 80 años no existía una tecnología para saber, necesitaban saber qué había dentro de estos edificios. A una diferencia por eso no se le llaman pirámides aquí. Pirámides en Egipto, allá sí son triángulos pegados. Aquí se le llaman basamentos piramidales, porque son los taludes que se van, talud, base, talud, base, que son estructuras que se van construyendo en diferentes etapas, ¿sí? No quiere decir que son construidas en 300 años directos, ¿no? Cada parte de un concepto de evolución como civilización no eran conquistadores, no era llegar a desaparecer como lo hacen los aztecas y como lo hacen los españoles, a desaparecer lo que existía para poder crear algo, no, sobre lo que estaba se creía algo más encima, ¿no? O sea que no son tumbas. No son tumbas. En comparación todavía en Chichén Itzá, los mayas, todavía ellos sí entierran a un gobernante y le hacen una ofrenda, un templo de una magnitud importante. Aquí no. Aquí todavía la idea que tenemos es que estos templos están construidos bajo el concepto cíclico de vida que ellos tenían. Por alguna razón ellos buscaban un punto, empezaban a hacer túneles, probablemente buscaban el origen del agua, un yacimiento de agua, ya que al final el agua era el elemento más importante y ahorita vamos a ver que está representado en todos lados. Excavaban y hacían túneles, existían túneles subterráneos, la ciudad estaba muy en la parte subterránea. Entonces, ¿qué sucede? Una de las hipótesis que se maneja es que se buscaban esos 3 ciclos de vida, ¿no? Para esas civilizaciones el concepto de la muerte no era el fin de algo, era el reinicio o el inicio de un nuevo ciclo solar al mundo terrenal y posteriormente al mundo espiritual. Por eso es que estos templos están construidos desde el túnel, desde un punto importante. Sí, sobre todo esto hay una flor de 4 pétalos, hay una flor hecha de 4 pétalos que indican los 4 puntos cardinales. Sobre esa está construida lo que es este templo del sol.
no está dedicado al sol, no es una tumba, y hasta el momento toda la información que se tiene hasta el momento es que es completamente sólida, no hay cuevas, no hay nada en la estructura de la pirámide, ¿sí? En comparación a otros. Hoy en día ahorita les voy a enseñar la entrada al túnel. Hoy en día hay unas máquinas de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están detectando moléculas llamadas muones, ¿no? Son moléculas muy pequeñitas que tienen un cambio de comportamiento entre los sólidos y el aire. ¿Sí? Esa máquina está detectando, le está haciendo un tipo rayo X al templo, para ver qué comportamiento tienen esos muones al entrar a la pirámide y al llegar al centro, para saber si pasan por algún lugar que sea una cueva, un túnel, o su comportamiento sigue siendo entre piedras, ¿no? Es un proceso de alta tecnología que ahorita se tiene instalado dentro. Y bueno, no es al sol, no es un templo que esté dedicado al sol, está dedicado a la deidad masculina del dios del agua, a Tlaloc, y la pirámide de la luna está dedicada a la deidad femenina, que es la fertilidad, la diosa de la fertilidad. Si unimos la diosa de la fertilidad con el agua, se unen y la vida se da. Entonces era necesario esa dualidad para darle origen a la vida, y entonces no, se sabe que no tiene nada referente al sol, ni mucho menos, ¿no? Eso es lo que se llama. Y bueno, ¿por qué está dedicada a Tlaloc? Había alrededor de la pirámide, te lo vamos a ver, había un cinturón de agua, había un espacio que era todo de agua y era inundado intencionalmente. ¿Para qué? Para encontrar un reflejo de los 3 ciclos de vida en los que estaban. Por supuesto, esta es una foto que fue sacada con un reflejo de un agua, pero al final la intención de ese cinturón de agua era generar este ciclo de vida, ¿no? Bajo los 3 puntos. Lo que la religión católica nos dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la trilogía, o la ¿cómo le llaman? Sí. No es trilogía, es la Trinidad. La Santísima, bueno, Trinidad, sí. Pero bueno, es así, no está dedicada al sol, ¿vale? Entonces, bueno, es un templo que tarda más de 300 años en ser construido. Ahorita vamos a caminar, vamos a tomar unas fotitos y después vamos a entrar a la plaza principal para enseñarles la parte de los pigmentos y vamos a platicar. Algo muy curioso también, antes de mencionar, es que curiosamente aquí atrás hay un cuarto donde se encuentran unas micas, ¿no? Que es un repelente de temperaturas muy calientes. Curiosamente es un material que no se tiene mucho conocimiento y se habla de que se mantenía una temperatura. Esas micas, cuando llega Porfirio Díaz y empiezan a hacer las excavaciones, lo utilizan para el sistema eléctrico de la Ciudad de México, ¿no? Que es un superconductor. Entonces, ahorita está cerrado ese cuarto, ¿sí? Es un material bastante interesante porque es un aislante de temperaturas calientes. Había un cuarto ahí hecho, una como cámara cuidada con esas micas, ¿no? Entonces, parte yo creo de esa quema que se entiende, que se sabe que hubo en la ciudad, es porque yo creo se condensaba algún tipo, o se concentraba un tipo de temperatura muy alta en el subsuelo de este lugar, y en algún momento algo salió de control, que la ciudad sí se incendió, pero porque es que no se ve, y lo que hemos estado, bueno, lo que investigo, lo leemos, es que no se ve que le hayan hecho algún tipo de aceite y quemarla se ve que es desde una temperatura en el subsuelo se quema hacia arriba, ¿no? Pero bueno, son muchas hipótesis que hay ahorita ya en esta. Acaban de encontrar mercurio también allá abajo en una de las pirámides, se encuentran mercurio, no se pueden entender por qué en esas civilizaciones ya tenían la manipulación del mercurio, hoy en día es tóxico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces hay muchísimas cositas ahí que al final yo sí creo que se tiene que abrir una tercera línea de hipótesis, ¿no? Al final se sigue investigando, pero no se tiene que descartar una tercera línea de
de hipótesis y leyendas respecto a esto. Pero bueno, ¿dudas hasta el momento? No, muy interesante la conversación. Bien, a ver, les ayudo. En algún tiempo estuvo semidestruida. Ahorita les voy a enseñar fotos de cómo estaba. Y esos pequeñitos bordes, esas piedras que se ven colocadas en todos lados, No, sí, sí. es para que la gente la escale, la suba y la limpien. Porque si la dejamos ahorita en temporada de lluvia, si la dejan de limpiar un mes, 2 meses, se empieza a tupir de maleza. Como allá, mira. Ajá. Ahorita estaba viendo Ajá. que un señor se subió y estaba quitando Ajá. toda esa maleza de Bueno, abajo. esto de repente ven a 30 aquí, mira. personas subiendo. Pero ¿por qué si se supone que está ensamblada Es que- con un material que no tiene vida? No, sí tienen nutrientes, todos son minerales, Ari. Porque al final Sí. el agua se va metiendo entre las rocas y va generando la maleza. Sí, está, en teoría pues no se tendría que dar encima de piedras, ¿no? O sea, en un sentido estricto no se tendría que dar encima de piedras, pero... O sea que tuvieron que construir esas posteriores porque estaba destruida la... Sí, esta sí está restaurada. Esa es la subida. Antes sí, y antes no por aquí. Por acá, Ari. Pero yo creo que sí ya no la van A volver a abrir. ya no la van a volver a abrir. No cabe cuidar. Eso. Mira. Y pues al final es una forma de preservar, ¿no? El Cerro del Agua. Son muchos vientos que se quedaba abajo de la pirámide dando al Tepet o Cerro del Agua. Es una representación de Tlaloc, del agua. Entonces, todos esos círculos que hay alrededor es porque aquí era el cinturón de agua. De agua. No podía uno llegar al templo, no. Y yo lo veo más chico, se me hace que estaba todavía un poquito más amplio, no era tan fácil. Sí, había una distancia para poder llegar. Ahora lo vamos a ver y a la entrada que se entra, ¿no? Primero hay una entrada que ahí abajito hay una puerta, esa es la que está hacia abajito, esa es la entrada. Por eso, ando buscando la tumba de los Leopold Vázquez para dinamitarlo. Esta es la entrada que se encuentra por accidente. Durante un mantenimiento, durante una limpieza, estamos hablando de los años 70, 1970, cuando por algún tipo durante el mantenimiento encuentran el hoyo, lo buscan y se dan cuenta que son 7 metros de profundidad y hay un túnel conectado de 100 metros que está desde la mitad de la plaza hasta el centro de la comunidad. Aquí obviamente empiezan las investigaciones, empieza todo y aquí es donde están las máquinas de la UNAM, lo que platicábamos. Aquí todos estos aparatos de la universidad, que es le están haciendo los estudios, monitoreando para tener la certeza si hay un túnel o simplemente está completamente sólida. Encontraron más de 20.000 piezas y figurillas, ¿no? Muchos sacrificios, muchos huesos, muchos cuerpos, todo lo que es el túnel. ¿Qué sucedía? Cada que había un sacrificio se hacía una decoración, ¿no? Había una ofrenda de figuras de barro, de jade, dependiendo del proceso de la jerarquía y a qué ibas. Porque inclusive hasta el juego de pelota no era un juego de pelota, era una ceremonia, que el ganador era que era hacer el sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser sacrificado en aquella época para los teotihuacanos era eso, era llegar a la deidad del dios, ¿no? Los aztecas no, los aztecas ellos sí fueron conquistadores, ellos utilizaban enemigos, ellos sometían pueblos, ellos eran conquistadores. Los teotihuacanos no, los teotihuacanos era el centro más importante en el que todos querían ser parte de esta ciudad, era la ciudad cosmopolita en aquella época. Muchos la comparan con Roma, con Constantinopla, de ese tipo de civilizaciones tan importantes. Y bueno, aquí hay más representación de los círculos de agua, ¿no? Todo nos quiere decir
decir que todo esto era el cinturón de agua, todo, exactamente como los castillos europeos. Sí, tenían que proteger. Ahorita vamos a el ver en los acceso. murales donde está representado en los ojos de Tlaloc, ¿no? Estos círculos. Desafortunadamente vienen arqueólogos de Japón, de Italia, de Estados Unidos, le meten mano todo, pero no hay una línea de investigación. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro manosea, otros la saquean y ya. Eso es no restaurado y restaurado. Ya le vieron la diferencia. Todo esto también en esta buena que se ve bien hecho, pues, todo. Siempre se recomienda que sea de lado. Nada más oían. Ahorita necesitan nada más relajarse tantito. Esta es la toma. Ahí se ven las diferentes Épocas Épocas de de que se construcción. consideraban en relación al desarrollo. ¿Cómo quedó este video? sí, toda aquí ya no. Durante las plazuelas. Aquí ya eran centros ceremoniales, ya no había, no, ya era nada más, esto era, los vecindarios estaban a las afueras. Estos son algo así. Todos tenían que haber sido así. Donde tenían a sus dioses. No eran exactamente donde vivían, pero eran parte de todo lo que era por ejemplo, esas bases tenían que ser así. Que era todo el adorno, era toda la avenida ceremonial principal. O sea, que aquí no Aquí eran rituales, eran ceremonias. ¿Me estaban comiendo? ¿Lo estaban haciendo? ¿Restos de qué? Dudas de ella. Ella es Chalchihuitlicue. Sí, la que vimos es ayer. La deidad de. Ella está en la entrada, ella está en el Museo de Antropología. Sí. Ella es la deidad femenina, la diosa de la fertilidad, donde está representada. Y muchos dicen que esta parte es parte de esa piedra que se estaba tallando, pero no. No, yo no entro tampoco en esa hipótesis, pero sí, es la representación de lo que ahorita vamos a platicar. Pues no, porque esa figura. Excelente. Una, dos. No había tierra ni nada, No. sino que lo tenían, Sino todo esto estaba bien adornado, todo Sí. estaba bien estructurado para. tenían piso. Órale. La ofrenda que viene en el Museo de Antropología que está abajo, que estaban los cuerpos así esta estaba aquí. Aquí no había túnel. Yo necesito ir al Museo de Antropología, tiene 2 años que no voy desde pandemia,
porque necesito sacarle fotos a eso para mostrarles que aquí abajito estaba. Lo bueno es que lo bueno es que ya la vimos. Por eso siempre les dejo de tarea que vayan al Museo de Antropología después de este tour. Ya hicimos la tarea. Mira, el Sí. estuco con roja. Por eso es que todo esto se ve diferente porque ya fue excavado, Ajá. ¿no? Aquí estaba, y bueno, pues eran las era la ofrenda para el inicio de todo. Y bueno, ya vimos la parte de del cerro cómo desaparece, ¿no? Ujú. Ahora déjenme enseñarles otra foto desde aquí. La pirámide del Sol. ¿Ya vieron el templo del Sol y la silueta del cerro que hay alrededor? Hay un cerro atrás. Sí, ¿Ya le vieron? Tienen la Sí. misma silueta. sí. Esta es la pirámide del Sí. Sol y este es el cerro de atrás y tienen la misma silueta. Sí, ¿Ya ahí vieron? están, sí, ¿Ya sí. vieron cómo la pirámide del Sol Sí. está reflejada bajo la montaña que está Sí. atrás? Está recortada al mismo... Y como esta que Ajá. está igual. Ay. Miren, el estuco, ¿no? Todo decorado, que era es cal, al final. Limestone se le llama, le llamamos limestone. Era un grosor. Y entonces todo ese proceso que acabamos de ver, cochinilla por cochinilla, decorar toda la ciudad. Sí, era un trabajo artesanal. Miren, esa era la ciudad antes de ser descubierta o antes de ser darle mantenimiento. Todo eso es una Así es pirámide. como estaba. Sí. Así llegaron y así lo encontraron, Ajá. todo enterrado, Ajá, todo lleno de destruido. plantas arriba. Sí. Nopales, pastos, de agaves, todo. Pues dicen que los nopales crecen donde no, Sí. por eso los mexicanos en todos lados vamos a andar porque el nopal da donde sea, donde no. Eso todavía no lo han limpiado. No, eso ya se va a quedar. Todo eso de allá atrás son zonas arqueológicas. ¿Cómo que había? O sea, en tiempos atrás remotos hubo un río. Bueno, lo tuvieron que crear los teotihuacanos. Ah, ellos lo hicieron. Ajá. O sea, tuvieron que desviar un río natural porque el recurso más importante de agua estaba como a unos 15 kilómetros de aquí. Entonces tienen que desviar parte de ese río para poder traer el recurso del agua y crean un sistema de drenaje interesante. ¿Cómo lo impulsaban a la parte de arriba de la...? Es un misterio todavía. Sí, sí, porque la ciudad está de abajo hacia arriba, el resto del lago, o sea, del río San Juan está allá abajo, está más para allá abajo, entonces sí, pero sí, todo tiene sus acueductos. Ah, Había como un sistema de radiador aquí abajo, mantener el agua corriendo todo el tiempo. Ujú. Debajo del lago. Ajá. Ruinas. Ajá. Todo son ruinas que no han sido investigadas. Todavía. Todo. Es que ya no me... Ahí se ven. Ah, sí. Todo está allá. Saludos, Agar, salúdame. Ahora sí. Le digo que todo eso es zona arqueológica. todas estas. ¿Cómo están? 5 municipios alrededor. Ajá. ¿Te sabes los nombres? De algunos es San Martín, Ajá. San Juan, Nopaltepec, Otumba y me falta uno. Ah, ok. Son los 5 municipios conurbados a Teotihuacán: es San Martín, Teotihuacán, San Juan, Teotihuacán, Otumba, Nopaltepec. Me falta otro. Tenemos la vista de toda la calzada de los puertos. Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Sí, aquí está, esto no está restaurado, aquí está.